Vamos a seguir con Romanos. Estamos en el estudio de Romanos 6:22, y hacemos el estudio de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Búsquese el versículo 22 de Romanos 6. Ahí está, dice: más ahora. Pero ahora quiere decir que, ¿verdad?, que está hablando desde que llega Cristo, ¿verdad? Pero ahora, más ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, quiere decir esclavos voluntarios del Señor, ¿verdad? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como propósito, la vida eterna. Esto significa que vamos a buscar Mateo 11, 28, 30. Que hemos sido libertados del pecado cuando Cristo nos llama y pone el Espíritu Santo en nosotros. Entonces entendemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, justificando nuestro pecado, recibimos la libertad del pecado y por lo tanto nosotros entramos en la bendición de ser libertados del pecado que nos asedia, porque el pecado mora en nuestra carne. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, todas las transgresiones y los pecados del pasado totalmente y completamente fueron perdonados. Y entonces entramos en una dimensión diferente. Por eso quiero que veamos Mateo 11, 28 al 30. Dice la palabra del Señor, como dice Jesús propiamente: venid a mí todos los que estáis trabajados, gracias, y cargados, y yo os haré descansar. Porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. Pero esto es importante que lo entendamos. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. El testimonio que acaba de dar Paleo habla de humildad y mansedumbre de corazón y sometimiento a la obediencia de Dios. Se dieron cuenta cómo él tuvo que dar para atrás y decir: espérate, y te voy a mandar la segunda prueba a ver si no te cuelgas. Y le mandó la segunda prueba. Pero ese es propósito de Dios, para que podamos entender que la humildad de nosotros tiene que nacer del corazón, no de la apariencia. Y ahí es que entra el detalle de nosotros verdaderamente entrar en el propósito de Dios, porque de apariencia no nos sirve y Dios conoce nuestro corazón. Así que Dios, ¿qué hace? Pone pruebas en nosotros para que nosotros mismos nos demos cuenta dónde estamos fallando. Porque el propósito es para crecimiento, pero si nosotros no pasamos la prueba, de la volver a repetir hasta que la pasemos, porque Él quiere elevarnos a la estatura de un varón perfecto. Es decir, las pruebas continuamente tienen un propósito de bendición para nuestra vida. Ahora, son como las pruebas que nos dan en la escuela. Si nosotros no estudiamos, no vamos a pasar los exámenes. Entonces, cada prueba que viene tenemos que estudiar que dentro de nosotros reflexivamente tenemos que cambiar para que esa prueba sea superada. Y podamos decir: prueba superada, subimos a un escalón más alto espiritualmente. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos lo que dice el versículo 28, no, está bien, déjalo ahí. No tenemos, vamos al 28 después. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nosotros no tenemos humildad de corazón, no vamos a tener paz. Les voy a explicar esto, importante. Porque mientras nosotros estemos pensando en lo que yo quisiera hacer, en lo que a mí me parece, en lo que yo hubiera hecho en el pasado, estás caminando hacia atrás. Tienes que empezar a pensar lo que Dios me dice que tengo que hacer, porque soy una nueva criatura redimida del pecado. Ese viejo hombre no va a revivir, está pisado, porque esta carne se somete al espíritu. Entonces es importante que para poder conseguir obedecer en la santificación que viene dada para nosotros en la cruz del Calvario, tenemos que tener un corazón manso y humilde. Porque cuando tenemos mansedumbre y humildad, entonces recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que no es la paz como el hombre la da, ni como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú dices que pasa sobre todo entendimiento, les voy a explicar. Lo que nos quiere decir esto ampliamente es que lo que tú has conocido
al entrar en la mansedumbre y la humildad de corazón, yo te voy a entrar a un conocimiento profundo, mayor y superior de autoridad y poder para que te deshagas de las cosas de este mundo y entres en la dimensión del Espíritu, que son las cosas nuevas que tengo guardadas para nosotros. Qué largo es todo eso, ¿verdad? Pero eso es lo que es. Entonces, cuando entramos en esa dimensión, nos damos cuenta que tener o albergar el viejo pensamiento lo que hace es que nos atrasa. Hay que cambiar la mentalidad. Pero la única forma de cambiar la mentalidad es que tengamos un corazón humilde y manso. Dice Jesús en los sinópticos a sus discípulos: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque eso le permitía a ellos tener el aprendizaje que el maestro le quería dar. Amén, ¿lo ven? Pues quería decirle eso, por eso busqué Mateo. Entonces el 30 te sigue diciendo, y terminamos con eso para seguir. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y tú dices, sí, mijo, sí es fácil. Sí, es fácil. Porque mira lo que pasa. Ese coraje y esa ira, esos hechos transgresionales del pasado que afloran al presente, son presentados a Dios. O sea, Dios nos redime de esa criatura. Y entonces tú podrás decir, bueno, qué bueno que me convertí porque yo hubiera hecho este disparate. Como dijo Ricardo ahorita, hubiera hecho aquello, lo hubiera mandado por un sitio bien lejos por allá en España. ¿Entiendes? Y eso son cosas que uno se da cuenta el cambio. Pero ¿qué pasa? Ese cambio de nosotros, la gente que nos conocía anteriormente dice, no lo puedo creer, de verdad. Y la gente queda estupefacto de eso. ¿Y por qué? Porque eso produce en ellos un cambio trascendental donde ellos se cuestionan y dicen, mira, que tiene que haber pasado algo, porque verdaderamente no lo puedo creer. Y es algo que nosotros tenemos que atesorar y evaluar y constantemente realizar. ¿Por qué? Porque, como sigue diciendo, y como fin la vida eterna. O sea, significa que el propósito del cambio de nosotros lleva un propósito de eternidad. Y al hablar de eternidad, estamos hablando de algo de por vida. Nosotros somos seres humanos eternos y la gente cree que estás loco. No. Somos seres humanos eternos porque nosotros somos trasladados, mudados del espacio espiritual que estamos ocupando a un espacio más allá de la tridimensionalidad para habitar donde no hay fuerza gravitacional en un espacio ya concedido por Dios para unas mansiones celestiales. Entonces, de nuevo, cuando vuelva otra vez, después del milenio, nos realizaremos otra vez en carne y hueso como estamos aquí. Pero con las bendiciones que ya ganamos desde aquí, porque lo que decidamos aquí es lo que se proyecta en la eternidad. ¿Estamos claros en eso? Quiero que entiendan bien el concepto. Por eso él sigue diciendo aquí, con el fin de la vida eterna. O sea que esto tiene un propósito. No es que vas a ser todo el tiempo así, sino que el premio del propósito de la soberana vocación para lo cual hemos sido llamados se materializa en estos cuerpos para continuar en la eternidad y volvería a realizarse en la continuidad de la eternidad en otros futuros cuerpos similares al que tenemos. ¿Va viendo todo lo que significa esto? Romanos para mí es el libro más exquisito que la Biblia tiene. Explica tanto, tanto y tanto y tanto que usted, mire, se va a gozar. Bueno, vamos al versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso ustedes lo pueden ver. ¿Cuál es la dádiva de Dios? El regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? La muerte de Jesús que expuso a su Hijo tomando el lugar de nosotros para otorgarnos a nosotros no solamente vida eterna, sino no solamente salvación, sino el gozo eterno de la salvación en la amplitud y magnificencia de su poder. Mira si eso es Colosense. Cuando usted mira eso y dice, wow, wow, wow. Por eso Él te dice claramente, no dejes de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque la corrección de Dios para nuestra vida es siempre y es a favor de nosotros. Él no hace nada para favor de Él si ya Él lo ganó todo y lo tiene todo. Él lo que quiere es que nosotros, similar a Él, ocupemos el espacio para lo cual Él nos diseñó a nosotros originalmente desde el huerto de Adán. ¿Lo ven?
Así que el 23 está bien claro, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos al capítulo 7, que es interesante porque es la ley del pecado. Y aquí lo van a ver más claramente. ¿O es que ignoráis, mis hermanos, porque hablo con los que saben de la ley? Se refiere a la ley de Moisés, ¿verdad? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Eso va a depender de nosotros. La ley de Moisés es la ley de los 613 mandamientos y estatutos y preceptos conocidos para la guianza del hombre, que de por sí eso no le daba salvación a nadie, pero le tenía un diseño de enseñarle lo que es el pecado a la gente. Eso se lo señalaba claramente. Y sigue el 2 diciendo, porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Esa es la obligación de la analogía del matrimonio. Pero muerto el marido, queda libre de la ley del marido. Significa que ella es libre de casarse de nuevo, se podía volver a casar de nuevo. Esto también fue bien controversial para los judíos. Número 3 dice, versículo 3 dice, así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuera a otro varón. Y eso habla del adulterio, que es claramente conocido. Pero si su marido muere, libre de la ley, porque entonces la persona pasa a ser ¿qué? Viuda. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. El versículo 4 dice, así vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Se refiere a la crucifixión de Cristo, la cual llega a nosotros a través del bautismo. Nosotros somos bautizados en la muerte. Cuando salimos de las aguas, estamos en el nuevo nacimiento del Espíritu. Significa que el pecado está muerto ya en la carne. Y hacemos la evidencia cuando nos bautizamos públicamente. Y por lo tanto, Dios permite que el pecado quede condenado al cuerpo para que el Espíritu lo pueda dominar a través del conocimiento de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario cuando nos justificó por los pecados y recibimos la bendición de la autoridad y poder para nuestra salvación. ¿Lo ven ahí? Eso está claro, ¿verdad? Amén. Y dice, sigue diciendo, para Cristo, para que seáis de otro, a saber del que resucitó de los muertos, para que produzcamos fruto a Dios. Fíjense que es importante porque una vez nosotros crucificamos el pecado en la carne, automáticamente al matar la carne, andamos en el poder de la resurrección. Quiero que analice esto bien porque esto es importantísimo para que usted sepa el poder que tiene de parte de Dios para su vida y el poder que está en usted para realizar la obra redentora del Cordero. Al usted crucificar la carne, vive en la santidad. Al usted vivir en la santidad, Él deposita el poder y la autoridad por lo cual Él murió en la cruz del Calvario para que usted sea un representante digno de su gloria y honra. Y entonces usted pasa de muerte a vida y anda en el poder de la resurrección para llamar las cosas que no son como si fueran, para que sean hechas por el poder de Dios, por el cual se hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces usted le dirá, cáncer fuera, y el cáncer se tiene que ir. Espíritu de XY enfermedad, fuera en el nombre de Jesús, porque usted recibe la revelación para la autoridad. Usted no recibe la revelación para que usted se quede con ella, no. Usted recibe la revelación para ejercer el poder de la autoridad y Él glorificarse en lo que usted hace. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Podemos ver eso, Tere? Me río mucho con Tere porque el domingo me dijo, ella estaba contentísima. Veía cómo los demonios salían, veía el fuego de Dios desde la adoración. Y un día tienes que contar ese testimonio, porque eso no es para nosotros, es para todos. Para que produzcamos fruto. Sería bueno hablar de fruto, 2 de Corintios 11:4. Póngate en 2 de Corintios 11,
4 por ahí, 4 o 5. Búscate el 4 primero, a ver. Sí, el 2 Corintios 11:4 dice. Ajá, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es el que hemos predicado, o si sabéis otro espíritu, vamos a leerlo bien, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, esta misma es, que el que os hemos predicado, otro Jesús que no sé, que es diferente que no hemos predicado, o recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio al que habéis aceptado, bien lo toleráis. Quiere decir que nosotros como creyentes tenemos que afirmarnos en lo que hemos recibido de la palabra de Dios sin adulterarse. Esto es bien importante, bien importante. Corintios tenía ese problema, tenía un evangelio adulterado, y tenía profetas falsos, y tenía pastores falsos, que se salían de la palabra. Y esa palabra es muy importante, porque si vamos a andar en el poder de la resurrección de autoridad, tenemos que tener la palabra cristocéntrica en nuestro corazón, en nuestro conocimiento y entendimiento. Por eso usted ve que cuando escucha las predicaciones, yo las veo, a veces algunas personas están muertas porque tienen el conocimiento incorrecto o están caminando de espalda a Dios. No tienen la unción. ¿Y por qué no está ahí? Por eso que dice ahí. Porque han permitido un evangelio diferente al que está escrito en la palabra de Dios. Pero ese el Espíritu me trajo eso. Eso no está aquí. Bueno, el versículo 5 sigue diciendo, porque mientras estábamos en la carne, se refiere a la condición no salva del creyente, ¿verdad? Los afectos de los pecados, las pasiones pecaminosas, eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando el fruto de la muerte. Eso significa que mientras estábamos en la carne, todo lo que hacíamos era producto de la carne, que era muerte. Porque la carne de nosotros está sellado el pecado en la carne. Lo vamos a ver más adelante. Por eso está diciendo eso. Dice, y obraban en nuestro medio produciendo frutos para muerte. Ahora el 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella a la cual estábamos detenidos. Y yo tengo Reina Valera aquí. Ahora estamos sujetos, pero por haber muerto para aquellos en que estábamos sujetos, de modo es lo mismo, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. De la letra. El régimen viejo de la letra era lo que significaba que ellos caminaran bajo una interpretación equivocada del propósito de la ley. Y entonces eso hacía que ellos mismos no pudieran resolver la situación y no pudieran tener la unción y la revelación para poder entender las parábolas de Jesús y para poder entender las palabras de Él. Y sigue diciendo, a aquellos en los cuales estábamos detenidos, porque para que sirvamos en novedad del Espíritu. Novedad significa las cosas nuevas del Espíritu. Dios no hace dos cosas iguales. Dios siempre hace las cosas diferentes. Él puede sanar a una persona de cáncer y a otra persona de cáncer de manera diferente. Dios puede libertarlos dejándolos de pie o llevándolos al piso. Él hace como Él quiere, hermano. La cosa es que siempre lo hace con el propósito de Él glorificarse. Así que usted nunca saca la expectativa de que Dios lo va a hacer de esta manera y si no lo hace de esta manera, no es Dios. No, Dios puede hacerlo como Él quiere. Él es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Y Él es soberano. Porque Él no tiene que preguntarle a nadie cómo lo tiene que hacer. Él lo hace como Él cree y punto y se acabó. Ahora nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Él. Dice, y no en la antigüedad de la letra, que es lo mismo que está diciendo aquí Reina Valera. Ahora bien, vamos a mirar ahora en el próximo versículo 7, la lucha contra el pecado per se. Dice, Pablo empieza en el versículo 7. ¿Qué pues diremos? Entonces en los versículos anteriores, 7, 6, ¿qué diremos pues?
y la ley es pecado, Dios no lo permite, dice él. Pero, perdón, de ninguna manera. Vamos a verlo acá arriba. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero no conocí el pecado sino por la ley. Porque la ley tiene el propósito de señalar lo que era el pecado. Pero la ley de por sí no podía salvar a nadie. ¿Dan cuenta? Por eso tenía que mandar a Jesús, el segundo Adán. Y dice, de ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no lo dijera, no codiciáis. Sigue dando un ejemplo ahí. Vamos a seguir, pásamelo ahí porque es que también la letra aquí es muy chiquita. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Espérate, ese 8 hay que aplicarlo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Qué nos está diciendo? Porque yo no he conocido realmente, o sea, a través de la ley no puedo conocer, si no es por la ley, lo que es la codicia. Entonces, si no conozco la codicia, la carne me va a llevar a codiciar. Esto es importante que lo entendamos. Nosotros como creyentes nos pueden gustar las cosas y Dios nos las quiere dar. Pero lo que tenemos que dejarnos guiar es cuando Él dice que sí a las cosas que Él quiere, no a las cosas que nosotros queremos imponer. Por ejemplo, un ejemplo, a mí me gusta X carro, muy chévere. La pregunta que yo me tengo que hacer, Señor, ¿es eso el carro que tú quieres para mi vida? ¿Es eso que tú me lo quieres dar? Cuando tú me lo quieras dar, yo lo voy a querer. Ah, entiendo ahora. Y tú dices, ¿por qué? Porque posiblemente queremos cosas y le vamos a dar mal uso, más cuando somos guiados por Él, todo lo que Él nos da, que son bendiciones, será de buen uso y de larga durabilidad. ¿Lo ves? Puse un ejemplo por poner un carro, pueden ser muchas cosas, pueden ser ropa, traje, joya, anillo, qué sé yo, relojes, cosas así. Dios quiere darnos siempre lo mejor, pero ¿estamos preparados para lo mejor? ¿O lo queremos porque sí, porque yo quiero, porque yo vi aquel, el otro, lo otro? Entonces eso nos va a dar a nosotros la madurez de entender que el propósito de Dios cuando te da las cosas son duraderas y para siempre y no te las arrebata nadie. Y es importante porque ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos de cara a cara con Dios. Vamos al 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero este es Pablo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea que tuvo la ley por un tiempo y tuvo el mandamiento, pero el pecado revivió y yo morí. ¿Qué significa eso? Que aún conociendo aquello que está malo, permití que la carne me estimulara a buscar los deseos de la carne y yo morí. Morí que en el espíritu. Porque el vivir en la carne es muerte, pero vivir en el espíritu es vida. ¿Lo ven? Vamos a seguir al 10. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida y a mí me resultó para muerte. Más claro, sigue diciendo, mira que sigue diciendo. El 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. O sea que los deseos del corazón son engañosos. A veces pedimos a cosas que no es lo que Dios nos la quiere dar porque no es el tiempo de recibirla, mas insistimos y persistimos y luchamos y batallamos y nos estrellamos. Mas sin embargo, le pedimos a Dios y esperamos el tiempo de Dios y las cosas caminan bien. ¿Y por qué Dios es así? Sencillo. Dios sabe las necesidades y la madurez que tenemos cada uno. Podemos ser un viejo de 70 años como yo y ser un niño de 15 en esas emociones. No vaya a creer. Entonces, ¿cómo maduramos? Guiándonos por Dios y permitiendo que en el tiempo de Dios las cosas pasen.
y nos sometemos en obediencia, mansedumbre y humildad de corazón. Amén. Vamos al 12. De manera que la ley a la verdad es santa, porque la ley no es mala, y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema está como nosotros vamos a interpretar esto. Y la ley es, si lo vemos desde el punto de vista de intelecto y de carnalidad, es como un castigo porque es una penalidad. Si no haces esto, no haces aquello, no haces lo otro. Mas, sin embargo, tenemos un nuevo y mejor pacto, que es el pacto de la cruz, donde Dios nos perdona y la misericordia nos arropa. Porque la gracia, que es el tiempo que vivimos, nos permite vivir en ese momento. Eso es estupendo, es glorioso. Vamos al 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Ahí está. Y dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahí está más claro, mejor explicado todavía. ¿Lo pueden ver o no? Para seguir avanzando, estamos claros. Pues vamos para el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, ahí está. Y más yo soy carnal, vendido al pecado. Ese es Pablo hablando. ¿Por qué Pablo dijo que estaba vendido al pecado? Porque él persiguió a los cristianos y los mataba. Él fue un ejecutor de Esteban, porque él sabía que en el fondo eso estaba mal. Sin embargo, permitió que mataran a Esteban a pedra limpia. Lo permitió. Y si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, se te toma por pecado porque el conocimiento está ahí. Porque eres partícipe del pecado. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Por eso él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando tú estás vendido al pecado, tú vas a darle gusto a la carne y te olvidas de darle espalda al Espíritu de Dios. ¿Lo ven? Vamos al 15, a seguir. Déjame marcar por dónde voy aquí. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino que aborrezco, eso hago. Quiere decir, él tenía una lucha entre la carne y el espíritu porque se oponen antagónicamente. Porque la carne no se quiere someter, mas el espíritu lo quiere llevar. Y entonces esa oposición, esa guerra que existe entre si quiero hacerlo, no lo quiero hacer, no me gusta, esto sí lo cojo y aquello no lo cojo, estás batallando contra ti mismo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Entonces, si Él siempre todo lo que quiere es bueno, ¿por qué no seguir al Espíritu? Que a veces no es en el tiempo que queremos, no es el tiempo que quisiéramos, tiene toda la razón. Y yo soy uno de ellos. O sea que yo soy hyper, no sé si se dieron cuenta. Y he aprendido a entrar por ese canal. Todavía dice la pastora, gracias. Son verdades, no hay que, es verdad. Pero se lo pongo de ejemplo porque nos pasa todo. Y explosivo, ¿verdad? Como dice Ricardo, emergenciólogo. O sea, sí, el proceso está de toda la vida hasta que nos vayamos a fallar. Pero es verdad, es una realidad, gracias. Son realidades que nosotros tenemos que visualizar y darnos cuenta. Porque esto es una autorreflexión de enseñanza de que la palabra se plasme en nosotros para que nos liberte, nos sane y nos restaure a la imagen de Él. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, o sea, lo que no quiero, eso es lo que hago. Porque él sabía lo que es correcto, mas tenía la lucha interna de que no podía vencer la carne y la carne lo dominaba. Yo les conté cómo Dios me quitó mi alcoholismo, ¿verdad? Porque yo no podía. Y tuve que decirle, Señor, que la próxima vez me sepa excremento. Sacar el problema, crucificar la carne. ¿Lo ven? Eso ya ustedes lo saben, se lo había contado. Vamos al 16. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Sigue diciendo, o sea, se está reflexionando y mirándose al mismo en sí. Y sigue diciendo el 17. De manera que ya no soy yo
quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, la carne lo lleva al pecado, pero no es lo que él quiere. O sea, está hablando que su espíritu lo quiere llevar a otra cosa, pero su cuerpo lo arrastra al pecado otra vez. Y esa es la pelea antagónica que él tiene. Y sigue diciendo el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Para llegar a darse cuenta de eso, todavía Pablo no tenía la relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, aunque ya él estaba bautizado en el Espíritu, pero no es lo mismo tú ver esas experiencias y crecer a base de esas experiencias pasadas, porque esta Biblia nos ayuda a él que la está escribiendo. O sea que es bien duro para él, porque yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. O sea, reconoció que los deseos que él quería de las cosas no eran las correctas. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea que había algo que lo dominaba hacia la equivocación de las cosas carnales, de los deseos de la carne. Vamos al 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. O sea, una total dominancia de las cosas carnales. Y usted dice, no, por eso no, mira, hágase este cuestionamiento. Cuando yo estoy esperando un parking así y tengo hambre porque quiero comprar un pan para tomarme un café y viene una señora y se mete ahí y no vio que yo tenga reloj de señales, se metió y se bajó y yo aquí. Alaba. No sé si a usted le ha pasado eso. Y entonces está empezando a llover y yo ahí. Entonces no tengo paraguas y me tengo que mojar cuando pague el estacionamiento. Entonces ahí es que tú sabes verdaderamente si tu espíritu domina o si sales disparando. O dices, mira, para esta persona será estúpida. O sea, o no mirará o lo que sea. Cualquier cosa que escapa, ahí tú te das cuenta cómo la carne no se quiere sujetar al espíritu. Si por el contrario dices, pero es una envejeciente, es una mujer, no importa que haya llegado última, que se vaya primero. O más sencillo, estamos en una guagua con paquetes y nos sentamos y llega alguien en el subway, vamos a decir en Nueva York que se ve mucho eso, y llega aquella viejita y usted dice, contra, me merece darle el sitio. Te paras con todos tus paquetes, te quedas de pie, te los amarras para que no se te queden ninguno porque se quedan en los trenes bien rápido y la sientas. No es lo mismo acaso dejarle que esa señora me cogiera el estacionamiento y yo me mojara después. Es lo mismo. Lo que pasa es que aquello lo podía razonar y esto me sorprendió, que le pasó a Ricardo. Es lo mismo. Y ahí nosotros nos evaluamos cómo estamos nosotros en los procesos verdaderamente conscientes de las emociones que son supuestamente redimidas por Dios ya. ¿Están redimidas, están muertas o todavía se alteran y quieren mandar? Mira el 20, como sigue diciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, él se da cuenta que en la carne de él estaba sellado el pecado. Y que ese pecado lo asedía, lo dominaba. Y eso viene de la vieja criatura de él. Porque ¿qué era? Si perseguía a los cristianos, los mataba. Y tenía las credenciales y la autorización del gobierno. ¿Qué pasó? Ese proceder equivocado formó parte de su persona y marcado está en la carne para hacer el mal y no el bien que Cristo quiere. Semejantemente nos pasa a todos igual. Por eso es que tenemos que permitir que la redención se mantenga todo el tiempo para que el poder de la resurrección opere en nuestro día en revelación, autoridad y poder. Amén. Seguimos el 21 hasta el 25. Así que queriendo yo el hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y sigue diciendo, se lo vuelve a repetir, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mira cómo sigue diciendo, el hombre interior es el espíritu. Pero veo otra vez en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mis miembros es el cuerpo. ¿Lo ve? O sea que él está reconociendo que el pecado que mora en él, que es de la carne, domina su mente y por lo tanto ejecuta las cosas de acuerdo a se lo pide el cuerpo.
los deseos intrínsecos de la carne. Eso es lo que se llama la concupiscencia. Los deseos de la carne, y de ahí nacen todos los pecados. Son concebidos ahí y van a la ejecución después. Primero usted lo siente, lo piensa y después lo ejecuta. Usted tiene que cortarle de raíz el problema. De momento cuando le viene el pensamiento, que también se lo puede poner el enemigo. Y el enemigo lo lleva a la confusión. Por eso usted tiene todo que depurarlo por la palabra. Si esto es de Dios, dámelo por la palabra. Y hasta que usted no tenga la palabra, haga neutro con el mensaje que recibió. Porque todos, óigame, y cada uno, el enemigo nos quiere confundir. Y me incluyo yo, por eso nosotros como pareja de matrimonio siempre corroboramos la palabra de Dios con esta palabra. Y oramos aparte y oramos juntos. Esto es bien importante que usted tenga esa costumbre. Sigue el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Otras versiones dicen, de este cuerpo de pecado. Es lo mismo. El grueso dice pecado. Y el 25 finalmente dice, gracias doy a Dios por Jesús, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Otra vez, esta dice aquí, con la carne sirvo a la muerte, a la ley de la muerte. Es lo mismo, porque el pecado es la muerte y está sin conquistar la carne. Amén. Vamos entonces al versículo, vamos al capítulo 8, ¿verdad? Mira, a ver. Sí, el capítulo 8 es interesante porque 8.1. Es interesante porque es la vida en el Espíritu. Nosotros tenemos que andar la vida en el Espíritu. Nosotros somos entidades espirituales consagradas para grandes cosas, donde nuestro Dios se glorifica en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la vida en el Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y usted va a decir, pero ¿cómo yo voy a andar en el Espíritu? Pues usted anda en el Espíritu cuando usted anda sometiendo la carne al Espíritu y andando en obediencia hacia Él, donde usted le pregunta a Él todo lo que usted va a hacer. Por ejemplo, usted sale de su casa, ya usted oró, Señor, yo voy a tal sitio a hacer tal cosa, guíame. Le cede el control completamente a Dios y Dios lo va a llevar por el camino. A veces le cambia la ruta y dice, pero ¿por qué por esta ruta está más larga? Pero resulta que es la ruta que está despejada. O es la ruta donde Dios lo protege de algún accidente. Usted no tiene que cuestionar a Dios. Usted sabe que lo que Él le manda a hacer es bueno, agradable y perfecto. Y Él no va a fallar. Yo he vivido mucho eso. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer en todo momento. Sigue el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Las dos cosas. La ley del pecado y de la muerte. El pecado está en la carne que mora y se justifica con las supuestas leyes terrenales. Y es finalmente te está librando de la muerte porque está sellándote al seguir en el Espíritu hacia la vida eterna. ¿No ven? Vamos al 3. Voy muy rápido, estoy bien. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, ahí está. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ahí está. O sea que lo que hizo Jesús al morir en la cruz del Calvario hizo que la carne quedara sujetada al pecado. Por eso es que cuando nos bautizamos en ese cuerpo de muerte, pero nacemos en el poder de la resurrección cuando salimos del agua. Porque es un símbolo físico de una realidad espiritual. Entonces nosotros nos acentuamos en esa verdad para que tengamos un conocimiento claro de lo que hicimos y nos acordemos del pacto que hemos hecho con Dios y Dios con nosotros. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado. ¿Por qué en semejanza del pecado? Porque Dios en la cruz del Calvario cargó, no se convirtió en pecado,
cargó nuestros pecados. Y tú dices disparate por ahí. No, Él no se convirtió en pecado. Él cargó nuestros pecados. Al Él cargar nuestro pecado, Dios, que no tolera el pecado, dio la espalda y se fue. Y ahí fue que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no tolera el pecado. Donde hay pecado, Él da la espalda. Mas por su misericordia, si nos arrepentimos, no quita el rostro de nosotros. Salmo 51 de David el domingo, ¿se acuerdan? Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado a la carne. Quiere decir, cuando cada vez que nosotros sujetamos a la carne y dominamos, imponemos al Espíritu lo que nos quiere el Espíritu Santo hacer, estamos crucificando a la carne. Como Jesús crucificó la carne en la cruz. Por eso cuando yo le digo, ese problema usted tiene que llevarlo a la cruz. Pero la gente no lo entiende. Llevarlo a la cruz. Y es llevar tu situación en el tono y modalidad y en el modus vivendi de cada uno de nosotros, que significa esa cruz que hace que la vieja criatura esté muerta y andes en la nueva, que es el poder de la resurrección. Es fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad. Vamos al 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando andamos conforme al Espíritu, estamos en autoridad y poder. Vamos a seguir al 5, Gabriel. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando nosotros pensamos en las cosas del Espíritu, la carne queda totalmente crucificada a un segundo o tercer nivel. Y esto es importante porque la verdadera integridad de autoridad y de poder reclama y requiere y demanda que andemos en el Espíritu. De otra manera, no llegamos de aquí a la esquina de autoridad y poder. Vamos al 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está. Porque es vida y paz. Porque la vida que nosotros tenemos en el Espíritu no es la vida terrenal, sino la vida eterna. Y la paz que recibimos no es la paz que da el mundo, sino la que da Cristo, que es la sobriedad de una verdad soberana en nuestra vida para un estilo de vida perfecto hasta la eternidad. Le estoy diciendo las definiciones para que usted la vaya cogiendo. Y cuando usted dice, wow, no lo había visto así, así es que. Amén. Vamos al 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque al morir Jesús en la cruz del Calvario condenó el pecado a la carne. Por el error de Adán y Eva, lo condenó, pero hizo una disgregación donde nos puso en autoridad y poder espiritual aún morando en la carne. Aún morando en la carne. Estamos en autoridad y poder. Porque no se encuentra, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no puede sujetarse. La carne no puede cumplir con la ley. Pero cuando Él muere en la cruz del Calvario, hace que el Espíritu tenga dominancia y entonces podemos vivir en el Espíritu. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque si ponemos primero a Dios en nuestra vida, automáticamente Él ocupa el primer lugar y Él se encarga de dominar la carne. Pero tú tienes que permitírselo cediendo la voluntad tuya a Dios. Vamos hasta el 10, corridito. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué los que viven según la carne no pueden agradar a Dios? Porque es pecado. Sencillo, bien claro. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es que todos somos hijos de Dios y olvídate de eso y dale para adelante y que todo está bien. ¿Tú has oído eso? Yo lo he oído predicando aquí en la esquina, Roberto. El otro día con un predicador ahí, cerquita de Guaynabo. Y yo digo, y dale para adelante que todo está bien, tú sabes, que Dios lo sabe todo. Y yo digo, ¿pero qué es eso? Dios lo sabe todo, el que no lo sabe eres tú. Pero me quedé callado porque no quiere controversia, pero así estamos bien, un chamaquito joven. Y si ahora la gente se paraba, pues no sé por qué lo veían bonito, sería no sé qué atractivo le veían, la verdad. Porque era el diablo predicando allí. Pero la gente es así. La gente mira en apariencia, no mira adentro lo que hay. No conocen la palabra y quieren la mentira.
Y de eso está lleno Puerto Rico y Estados Unidos. Lleno de disparate. No, que va, chacho. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos al 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, ahí está, a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la justificación que Dios permitió a través de su Hijo para que tú y yo pudiéramos vivir en la gracia de la autoridad y de poder. Gracias a que Él aceptó el sacrificio perfecto de Jesús, Él justificó el pecado de nosotros para que fuéramos aceptados delante de Él. Y esa justificación nos pone a nosotros a vivir en la autoridad que Dios quiere que vivamos. Esto es bien importante porque esa autoridad nos pone a nosotros en poder, asegura nuestra salvación por cuanto hemos estado en la santificación y entonces hace que el cuerpo pecaminoso se pueda sujetar al poder de Dios sin ningún problema. Y podemos derrotar toda obra de maldad que conspire y podemos pasar las pruebitas que al principio estábamos hablando sin ningún problema. Pero es importante que usted entienda, cada prueba que nos toca pasar es para crecimiento. Nunca diga, pero ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Pero por qué tengo que pasar aquello? No, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? Porque cuando usted le pregunta eso, le voy a decir un truco, se acorta la prueba. Sí. Porque entonces produce el efecto deseado para aprendizaje de nosotros. Amén. Vamos a dejarlo ahí porque quiero orar. Wanda, párgame versículo 10 del capítulo 8. Gabriel, escríbemelo ahí, Gabriela. Nos quedamos en el capítulo 8, versículo 10, para empezar de ahí en adelante. Vamos a apuntarlo aquí. Capítulo, si nos quedamos ahí, es que quiero orar. Quiero ir a la iglesia, hermano. Este año Dios dijo que la agenda va a estar en blanco para que los eventos del porvenir, que son los eventos apocalípticos que estamos viendo ya, oremos y nos integremos como iglesia y enfrentemos autoridad y poder. Por lo tanto, significa que esto es un año que hay que orar mucho. La iglesia tiene que orar y debe preocuparse por los hermanos que no están llegando, las esposas, los esposos, los que sean, los hijos, y cubrirlos en oración. Mire, el poder de la oración es tan grande que la gente no se da cuenta. Pero mire esto, cada vez que usted ora en fe y usted ora con un discernimiento de espíritu, todo lo que usted está orando sube al cielo y esa decisión del cielo baja en autoridad y poder en la tierra y ocurre así. Por eso es importante que usted lo crea. Cuando usted lo cree, las cosas ocurren. Porque estamos sellados con el sello del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que cuando usted ore, Jesús está a la diestra del Padre, Él está oyendo la oración, está intercediendo en favor de nosotros, Él perfecciona esa oración y cuando baja la bendición es más grande de lo que hemos pedido. Fíjese lo grande que es esto. Por eso en la iglesia tiene que orar. A mí me da mucho pesar cuando yo veo el culto de oración poca gente, porque no se dan cuenta de la importancia. Es importante este también, porque el conocimiento usted tiene que tenerlo, pero también es importante la oración, porque si usted tiene mucho conocimiento y usted no lo valida con el examen, ¿de qué sirve el conocimiento? Ni se lo va a colgar. Cuando pasa el examen, la profesora dice, no, espérate, esto no es, mijito. Tú estabas aquí, pero estabas en la luna. Es importante, hermano, esto. Yo se lo digo como un consejo sano, lejano, y quiero que ustedes estén bien. Saquen un ratito, hagan costumbre de orar, porque orar es comunicarse con Dios para su propia bendición. Aquellos que están por internet, ponga usted su petición por oración y yo le estaré orando sus peticiones y el cumplimiento de la palabra de Dios se hará realidad. Así que tenga fe y hágalo y escríbale. Con mucho gusto lo estaremos haciendo. Nos veremos el próximo domingo.